salteño donde siguen trabajando las topadoras, etcétera, a pesar de toda la ley de bosque, bla bla bla, y toda la linda poesía en la Constitución y todo. Y yo creo que una cosa concreta realmente sería limitar la expansión de la frontera agrícola, que ya basta con la expansión sobre los territorios, sobre todo en el Chaco, que está muy amenazado y ya con mucha destrucción ya, ¿no? Y realmente proteger a la población que vive ahí, a los indígenas, a los criollos que viven en el monte y valorar finalmente su forma de vida. Yo creo que ese criollo del gaucho del monte vale mucho más que para la foto de los turistas gringos que vienen a Salta o para el museo. Y a lo mismo el indígena, ¿no? Que sirve para más que vender carísimo su artesanía en el aeropuerto de Salta, creo que esa es como una cosa. Y la otra cosa realmente es, y también lo tengo que decir como alguien radicalizado, ¿no? Que se necesita una larga transición para salirse de ese modelo en la Pampa Húmeda, porque eso va a llevar años y años y años, va a significar toda la formación de una nueva generación de gente que tiene que saber cómo ejercer su profesión de agricultor de otra manera, o volver a ejercer su profesión, porque muchos agricultores dejaron de ser agricultores y viven de la renta. Su herramienta de trabajo es esa palita para jugar golf y la 4x4 sin hacer nada, ¿no? No están trabajando mucho más que la gente pobre que vive de los planes, que no tiene trabajo. Y creo que ese es el gran desafío en ese país, que la gente vuelva a tomar la rienda de su propio destino, ¿no? También es como esa gran trampa también que la gran mayoría de los planes sociales la gran mayoría está financiada por el impuesto a la soja, digamos, que la misma soja está pagando por lo menos un mínimo para que la gente pueda sobrevivir, pero no es ningún paso para salirse del sistema, sino se está como profundizando el mismo modelo, como asumiendo un carácter totalitario, ¿no? Y realmente creo que hay que plantear otra cosa, algo diferente, una alternativa real y crear incentivos con una nueva política de Estado en el sector agroalimentario. Eso. Y me acuerdo, bueno, también si se habla de la mesa de enlace y todo eso, yo me acuerdo de una reunión que tuve hace 3 años y medio en Gualeguaychú con De Ángelis, ¿no? El famoso De Ángelis. ¿De privado? Sí. Y bueno, también la tragedia de la Federación Agraria, que la falta de otra salida concreta que más o menos terminar tenía la opción de morir como héroe, así, porque no tienes futuro sin política del Estado, y la única solución para salvarse fue empezar a cultivar soja transgénica, y De Ángeles es uno de los ejemplos que pagaban su deuda con la soja, etc. Y bueno, finalmente terminó, como un compañero me dijo que viajando por el país en la avioneta privada de uno de los grandes ojeros de Salta, de Olmedo, y siendo rechazado en Salta mismo por la misma base de la Federación Agraria, que está defendiendo a los criollos en el monte, que están deforestando para hacer más soja, así que tampoco... Ese causó el desastre de Tartagal, ¿no? Sí. Bueno, y creo que hay muchas fisuras, hay rupturas posibles, esa mesa de enlace no está de hormigón para durar 100 años y ojalá que haya un poco más inteligencia para abrir caminos para salirse de esa trampa que es ese país ojero. Quería referirme a la poesía de la que hablaba recién, y es cierto, es tan virtual y efímera en Argentina que pareciera realmente una poesía hasta romántica, como un sueño, ¿no? Pero esa misma poesía ha servido a los países europeos para imponer moratorias e impedir durante algunos años la entrada de los transgénicos
esa misma poesía ha sido útil en Europa para defender contra problemas ambientales, como dice el cuidado que existe actualmente en Suiza mismo, ¿no? Y en otros países, para preservar el medio ambiente y la salud de la población. ¿Por qué no podemos también nosotros aquí en Argentina? Yo deseo de que se entienda que, dada mi formación en Derecho, he tenido que explicitarme en estos temas, pero lo veo como una alternativa. De ninguna manera el camino de lo jurídico, el camino de lo legal, es una manera de reforzar ciertas acciones, y se verá evaluará en cada situación si es lo más procedente o no, o lo menos procedente. Habrá que hacer, inclusive en este momento todavía no tenemos totalmente decidido cuál puede ser nuestra acción legal jurídica en Río Negro. La estamos evaluando, porque también implica un aspecto político, y ambos aspectos deben saberse en un momento dado. El camino legal jurídico es el viable. Entonces no es totalmente depositar la fe absoluta, porque sabemos de los malos resultados, de muchos malos resultados, pero eso no implica negar lo que tenemos, y el negarlo y al estar desinformados, tenemos que luchar contra esa desinformación para que toda la ciudadanía, no todos tienen derecho a saber las leyes que hay, pero sí a recordar la Constitución Nacional o las constituciones provinciales en su caso, y en un momento no puede ser útil tener ese recordatorio, esas referencias. Doctora, como colega, yo la felicito que mantenga esos ideales y ese respeto a la ley. Yo tengo 68 años, 40 años de profesión, tengo 3 bypass que los he ganado viendo de qué forma los jueces federales, o en su momento cortes vergonzosas, han desnaturalizado ese fervor que todo hombre de derecho tiene que tener por la ley. Yo felicito que usted mantenga su postulado. Claro. Lo que pasa es que son debates saltados entre nosotros, ¿no? Es un camino más. Y sobre todo que más allá de que sea rechazado, bueno, tiene siempre un espacio en los medios, y seguramente apunta los medios también a la conciencia de la gente, ¿no? Al fenómeno político. Después yo comparto con ambos esta situación. Uno no puede dejar de referirse a la Constitución Nacional. Me pasó hace poco por la Constitución Provincial. Doy una conferencia en Arroque y cae el intendente. Bueno, podría haber pasado inadvertido, pero vino a saludarme y a explicarme que era el intendente. Entonces yo tuve que agradecerle su presencia, intercambiar y iniciar una pequeña conversación formal, en la cual aproveché a preguntarle por qué no se concretaban los cinturones frutícolas alrededor del Arroque que indican la Constitución Provincial, que nosotros lo sabemos porque tuvimos bastante que ver con eso. O sea que amigos y compañeros nuestros incluyeron eso y fue aprobado. Entonces el hombre me dice, pero Rubén, ¿sabe lo que pasa? Que en esa constituyente se reunieron un montón de utópicos que escribieron cualquier cosa. Eso es imposible de poner en práctica. Me dijo, pero entonces yo le dije, pero señor intendente, usted se postuló y juró a nombre de esa constitución, pero eso es irrealizable, me dice. Pero entonces te das cuenta que lo pillé, tendría que haber puesto un altavoz allí para decirle, usted ha estafado al público, ha estafado a la gente, ¿no? Entonces sirve para eso, no para mucho más. Nunca van a armar. Es más, en varios lugares donde estuve de Entre Ríos, de hecho los círculos frutícolas se están organizando, pero como zonas de descanso de la oligarquía local. O sea, los pocos productores que quedan los están erradicando porque les compran para hacer especies de countries abiertos, con lo cual ya no hay marcha atrás. Tenés mansiones que ocupan una manzana con 10, 15 autos, y bueno, donde antes había una chacra. O sea que, y la Constitución dice que ahí tiene que haber una periferia frutícola. O sea, bueno, ¿a quién te quejas, no? Quiero apuntar algo, porque sí, digamos, para algunas cosas la Constitución es pura poesía,
y en otras leyes que implementan no es pura poesía, y se concreta, como por ejemplo la provincialización de los recursos naturales. Por ejemplo, qué paradoja, ¿no? O sea, para defender el medio ambiente en todo el país, no, es una poesía que no se cumple. Ahora, para que los bienes comunes de todos los argentinos, por ejemplo, en las tierras del Río Negro, se resuelva, el gobernador del Río Negro tiene todo el poder para decidir qué hace con las tierras del Río Negro, eso la Constitución lo ampara. Y se basa en la Constitución para decir, yo puedo decidir lo que voy a hacer, y lo dice, y lo hace. Y pasa lo mismo con el petróleo, y pasa lo mismo con los recursos mineros. Entonces, por un lado, digamos, cuando hablamos del medio ambiente de todos los argentinos, eso nos parece que no se puede cumplir. Ahora, cuando se habla de la provincialización de los bienes comunes de todos los argentinos, eso habría que sacarlo de la Constitución, por ejemplo. Esto es terrible, es la reforma de la Constitución del año 94, que en realidad lo que quería fortalecer era eso. Lo demás puede ser que fuera poesía. Balcanizó el país. Yo quisiera... simplemente un agregado. La semana pasada los hermanos Burguerone vendieron el Cerro Dragón al gobierno popular. A ver, Guillermo Folguera quiere decir algo. Sí, quería aportar una mirada en torno a una de las patas de este sistema, que es la universidad, ¿no? Yo lo que veo sobre todo en el tema de la universidad y cómo sostiene este discurso, está teniendo un lugar nominal, es en torno al tema de la fragmentación del discurso, la fragmentación del pensamiento. Yo marqué 4 ítems para que vean en 2 facultades, que es la que yo me muevo, que son las facultades consideradas más progresistas de la Universidad de Buenos Aires, que son Filosofía y Letras y Exactas, las facultades emblemáticas. La semana pasada se movilizó toda la Facultad de Filosofía y Letras en torno a la muerte en Formosa, movilizada por el decano y sus compañeros. ¿Sí? O sea, fue notable la repercusión que tuvo y la denuncia en torno al asesinato de Formosa. La misma gente, el año pasado aprobó los fondos de la Paz Recol. La misma gente no conecta una cosa y otra. Pero yo a esta altura ya no sé si están comprados o no, realmente no me importa. Lo notable es cómo tienen fragmentado el pensamiento y no conectan una cosa y otra. Hay un montón de análisis en la Universidad de Buenos Aires en torno al tema de la polvareda que pasó este año, al tema de las talas, a las inundaciones de los años anteriores. Cuando se habló del efecto del glifosato y se habló del efecto de este sistema, CONICET dijo que faltaban datos para decidirse al respecto. Las mismas instituciones que dicen una cosa, cuando tienen que decidir, dicen otra. Hay un montón de análisis en torno a los temas de los procesos migratorios, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ahora, no hay ninguna denuncia formal desde la Universidad de Buenos Aires, desde las universidades nacionales o desde CONICET en torno al proceso de concentración de tierras que se dio en los últimos años. Como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. La gente migra porque le gusta migrar. Es sorprendente cómo nos están buscando las causas. Y una última cosa para no aburrirlos. Cuando todavía recuerdo las caras cuando se nombró a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, la felicidad de todos mis colegas, porque por fin iba a haber un científico en ese cargo. Todavía lo recuerdo como cuando yo les comentaba todos los antecedentes de lobistas de Lino Barañao, que ya se conocía de las multinacionales, sin embargo decían, sigue siendo uno de los nuestros. Esa era la respuesta. La semana pasada, CONICET anunció que dejó a 120 personas fuera del ingreso de carrera de investigador, fui uno de los damnificados, por un recorte presupuestario. Recorte presupuestario que cayó. CONICET le fue recortado presupuestariamente y cayó porque es parte del problema. ¿Se entiende, no? Se le recortó del gobierno nacional el presupuesto a CONICET y CONICET dice que no es tal. Tengo gente dentro del CONICET que está reconociendo que eso es así, pero que no lo pueden decir a nivel público porque es parte del problema. Tenemos una fragmentación en el discurso, por malicia o por tontería, a esta altura no me importa, que me parece que es lo que está representando a la academia y a los intelectuales, usando las comillas del caso, a lo cual hacía referencia.